Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad parece casi una contradicción, ¿no? Totalmente. Vamos a intentar entender cómo una fe que nació perseguida, escondida, termina 1000 años después siendo la institución más poderosa del mundo. Capaz de poner de rodillas a emperadores, literalmente. Exacto. Nos vamos a sumergir en la iglesia de la Edad Media, más o menos entre el 400 y el 1400. Un milenio. Es muchísimo tiempo. Y el material que tenemos propone una clave de lectura muy, muy particular. Ver toda esta era a través de los ojos de la iglesia de Tiatira, una de las 7 del Apocalipsis. Una lente fascinante, la verdad. La idea es desentrañar no solo cómo acumuló tanto poder, sino por qué, según estos textos, ese poder vino con un precio altísimo, una corrupción y un desvío de sus ideas originales. Es que es la gran paradoja de este periodo, y los documentos lo recalcan mucho. ¿En qué sentido? Por un lado, tienes una explosión de actividad. O sea, se construyen las catedrales góticas que hoy nos dejan sin aliento. Ajá. Se fundan las primeras universidades, Oxford, Bolonia, que eran instituciones de la Iglesia. Hay una energía, una obra visible que es innegable. Claro. Pero al mismo tiempo y casi en paralelo, se está construyendo una estructura de poder, con doctrinas y prácticas, que para muchos parecían la antítesis del mensaje original. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo convivían esas dos cosas? ¿Cómo convivieron la piedad más profunda con la corrupción más cínica, en la misma institución? Esa es la pregunta. A ver, empecemos por el marco que proponen. Conectan toda esta era con Tiatira. Y lo primero que se le dice a esa iglesia en el Apocalipsis suena bastante bien, ¿eh? Suena un elogio, sí. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero un momento, Ajá. si la gran crítica va a ser la corrupción, ¿por qué empezar con un elogio tan grande? Parece contradictorio. Y esa es la clave. Esa es precisamente la trampa, según argumentan los textos. ¿Cómo? Más obras no es lo mismo que mayor fidelidad. La interpretación que proponen es que la iglesia medieval estaba increíblemente ocupada. Construyendo, organizando. Exacto. Construyendo, organizando cruzadas, creando una burocracia inmensa. La actividad era tremenda, pero la crítica es hacia dónde apuntaba esa actividad. Entiendo. Fíjate en el detalle. Tiatira, la ciudad, era un centro comercial conocido por sus tintes de púrpura, carísimos. El color de la realeza, de la riqueza. Exacto. Y el paralelo que trazan es directo. La iglesia en este periodo se obsesionó con la riqueza y el poder terrenal. Empezó a comercializar la fe. La actividad crecía, sí, pero era la actividad de un imperio en construcción. No necesariamente la de una comunidad espiritual. Es como una empresa que crece muchísimo, abre sucursales, Y sus ventas se disparan. pero en el proceso pierde el alma, la misión con la que empezó, Exactamente esa es la analogía. Y ahí es donde entra la acusación central. la que viene justo después. Justo. El siguiente versículo dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Y aquí, claro, los documentos aclaran que no hablamos de una persona real. No, para nada. Es un símbolo. Jezabel es el nombre en clave para todo un sistema. ¿Y qué sistema es ese? ¿Qué representa Jezabel en la Edad Media? Representa, según este análisis, el sistema papal que se consolidó en esa era. Y los paralelos con la Jezabel de la Biblia son muy concretos. A ver, Primero, la Jezabel original, la del Antiguo Testamento, introdujo la idolatría pagana en Israel. ok. Los textos argumentan que, de forma similar, el sistema medieval incorporó prácticas que consideraban paganas. La veneración de reliquias, de imágenes. El culto a los santos, a María como mediadores. Exacto. Se empieza a rezar a intermediarios en vez de ir, digamos, directo a la fuente. Se le quita el lugar central a Cristo. Entendido. ¿Cuál es el segundo paralelo? Segundo, la Jezabel bíblica persiguió y mató a los profetas de Dios. Y el paralelo aquí es La Inquisición. clarísimo. Grupos como los valdenses o los cátaros, que criticaban la riqueza de la iglesia o que solo querían la Biblia en su idioma. Fueron declarados herejes. Y perseguidos, torturados y quemados por miles. Era un sistema que no toleraba la más mínima disidencia. Y me imagino que el poder político es el tercer punto. Jezabel era una reina, al fin y al cabo. Ese es, el papado se convirtió en una potencia política. Coronaba
y deponía reyes, firmaba tratados, comandaba ejércitos y, muy importante, gobernaba su propio país. Los estados papales en el centro de Italia. La fe se volvió un instrumento de geopolítica. Y el cuarto y último paralelo es que Jezabel se declaraba profetisa. Ah, ¿y eso cómo se traduce? El sistema papal reclamó para sí la infalibilidad. La idea de que el Papa no puede equivocarse en asuntos de doctrina y que la tradición de la Iglesia tenía la misma autoridad que la Biblia. Wow. Es una acusación muy, muy fuerte, presentada como una analogía de 4 puntos. Sí, lo es. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo el obispo de una ciudad, Roma, que al principio era uno más, termina siendo el jefe de reyes y emperadores? Bueno, no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de siglos. Los textos marcan varios hitos. Al principio, el obispo de Roma era el primero entre iguales. Respetado, pero sin autoridad universal. Exacto. El gran punto de inflexión, el que lo cambia todo, es en el siglo VIII. Un rey franco, Pipino el Breve, le dona al Papa una franja enorme de territorio en Italia. Y así nacen los estados papales. Así, y de repente, el Papa ya no es solo un líder espiritual. Ahora es un rey. Tiene tierras, súbditos. Y necesita un ejército para defenderlas. Se convierte en un jugador en el ajedrez político de Europa. Lo que inevitablemente lleva a un choque de trenes. ¿Quién manda más, el Papa o el emperador? Y ese conflicto tiene un momento cumbre, una escena que parece sacada de una película. El famoso conflicto de las investiduras, ¿no? Ese mismo. Imagínate la escena. Año 1077, pleno invierno en los Alpes. El hombre más poderoso de Europa, el emperador Enrique IV, está a las puertas del castillo de Canosa. Ajá. Pero no está con su ejército. Está descalzo, vestido con una simple túnica de lana, de pie sobre la nieve. Y lleva así 3 días. Para. 3 días en la nieve. O sea, esto no es una nota de disculpa formal. Para nada. Es el acto de humillación pública más grande que te puedas imaginar. Es puro teatro político. ¿Por qué hizo eso? Porque el Papa Gregorio VII lo había excomulgado. Y la excomunión en esa época era un arma nuclear. Claro, significaba que sus súbditos ya no le debían lealtad. Y que sus enemigos tenían la bendición papal para atacarlo. Su imperio se estaba desmoronando. La única forma de recuperarlo era obtener el perdón del Papa. Y Gregorio lo hizo esperar 3 días en el frío para que a todo el mundo le quedara claro quién mandaba. Ese día, en Canosa, el poder papal demostró que estaba por encima del poder imperial. Con ese nivel de poder político, me imagino que necesitaban una maquinaria económica para sostenerlo. Un reino, ejércitos, una corte, todo eso cuesta muchísima plata. ¿De dónde salió? Y aquí es donde, según el análisis de las fuentes, la teología y la economía se dan la mano de una forma, fascinante y para muchos terrible. Se desarrollaron doctrinas que resultaron ser muy lucrativas. Increíblemente lucrativas. La principal fue la del purgatorio. Que es algo que mucha gente asume que siempre estuvo ahí, pero los textos bíblicos hablan de cielo e infierno, ¿no? ¿De dónde sale esta idea de una sala de espera con sufrimiento? Es una idea que se fue cocinando a fuego lento. Algunos padres de la Iglesia hablaron de un fuego purificador, pero fue el Papa Gregorio el Grande, alrededor del año 600, quien le dio forma y la popularizó. Y económicamente fue un golpe de genio. Total, porque crea un problema que antes no existía de forma tan clara. Tus seres queridos que murieron quizá no están en el infierno, pero están sufriendo terriblemente en el purgatorio, por un tiempo indefinido. Es brillante, en un sentido maquiavélico. Creas una angustia universal, un problema que a todos les preocupa. Y luego convenientemente tienes la solución para vender. La solución eran las misas de sufragio. Exacto. Podías pagarle a la iglesia para que hicieran misas por el alma de tu abuelo. Y cada misa supuestamente le restaba tiempo de sufrimiento. Y de ahí se pasó al producto estrella, las indulgencias. La gota que derramó el vaso para Lutero. La misma. La teoría era que Cristo y los santos habían acumulado un tesoro de méritos infinito, y el Papa, como administrador de ese tesoro, podía dispensar un poco a quien lo necesitara. Para reducir su tiempo en el purgatorio o el de un familiar. Pero en la práctica se convirtió en una venta directa. Las fuentes citan el eslogan de un monje, Johann Tetzel, que recaudaba fondos para construir San Pedro. A ver. Decía,
Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Más claro imposible. Es la comercialización de la salvación en su forma más cruda. Totalmente. Y el material que analizamos menciona otras doctrinas que se formalizan en esta época. Una es la transubstanciación. ¿Qué es y por qué fue tan relevante? La transubstanciación, oficializada en 1215, es la doctrina que dice que en la misa, el pan y el vino se convierten literal y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un símbolo. No, es una transformación real. Ok, teológicamente es complejo. Pero ¿qué significaba eso para el campesino promedio? ¿Cómo cambiaba la dinámica de poder en la iglesia del pueblo? Lo cambiaba todo, porque si eso es verdad, el sacerdote deja de ser un simple predicador. Se convierte en alguien con un poder sobrenatural. Es el único que puede, literalmente, traer a Dios a la tierra cada domingo. Eso lo eleva a un estatus completamente diferente. Lo hace un intermediario indispensable. Claro, ya no puedes saltártelo. El poder del clero se dispara. Exacto. Y mencionan otra decisión con un impacto económico brutal, el celibato obligatorio para los sacerdotes. La razón espiritual es conocida, pero los textos argumentan que detrás había una lógica mucho más terrenal. Sí. Argumentan que fue, en gran medida, una decisión económica. La Iglesia se había convertido en el mayor terrateniente de Europa. Claro. Si los sacerdotes, obispos y abades se casaban y tenían hijos, todas esas tierras y riquezas se fragmentarían con cada generación, pasarían a sus herederos. Y al imponer el celibato, Al imponerlo en 1139, la Iglesia se aseguró de que toda la propiedad quedara dentro de la familia institucional para siempre. Era una forma de consolidar su patrimonio. con tanto poder, tanto dinero, era inevitable que la corrupción se volviera sistémica. Hablan de la simonía. La simonía revela que la estructura de la Iglesia funcionaba como un negocio de franquicias. Era, literalmente, la compra y venta de cargos eclesiásticos. Quería ser obispo de una ciudad rica. No por vocación, sino porque era una inversión. Comprabas el cargo y luego recuperabas la plata, con ganancias a través de impuestos y tasas. La lógica del poder había suplantado a la de la fe. Y los ejemplos de papas de la época son de no creer. El caso más extremo que citan es el de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI a finales del siglo XV. Uf, Tuvo múltiples hijos con sus amantes, a uno lo hizo cardenal con 17 años y usó el poder papal para enriquecer a su familia y, bueno, para eliminar a sus rivales políticos. y esto no eran secretos, ¿verdad? Era de dominio público. Totalmente. Todo el mundo en Roma lo sabía. Entiendo el argumento de la corrupción, pero alguien podría decir que esta iglesia centralizada y poderosa era un mal necesario. Es una objeción válida. Estaba construyendo catedrales, fundando universidades, preservando el conocimiento clásico. ¿No se puede argumentar que mantuvo a Europa unida? Sin duda la Iglesia fue un factor de unificación y preservación del saber. Pero el argumento de las fuentes es que el precio fue la traición a sus propios principios. ¿Y la prueba de que algo andaba muy mal? Es que no todo el mundo se quedó callado. Hubo voces valientes que se alzaron, mucho antes de Lutero. Los prerreformadores. ¿Quiénes fueron? Los documentos destacan a tres. Primero, en el siglo XII, los valdenses. Su fundador, Pedro Baldo, era un mercader rico que lo vendió todo y empezó a predicar un retorno a la pobreza del Evangelio. ¿Y su gran crimen? Traducir porciones de la Biblia al idioma local y predicar sin ser sacerdote. Fueron perseguidos sin piedad durante siglos. Luego, en Inglaterra, John Wycliffe. A Wycliffe lo llaman el lucero de la Reforma. Fue el primero en afirmar que la única autoridad era la Biblia, no el Papa. Y su gran obra fue impulsar la primera traducción completa de la Biblia al inglés. Quería que la gente común pudiera leerla por sí misma. Exacto. Lo declararon hereje después de morir y en un acto de saña increíble desenterraron sus huesos, los quemaron y tiraron las cenizas a un río. ¡Qué fuerte! Y eso nos lleva a Jan Hus, en Bohemia. Hus, inspirado por Wycliffe, se convirtió en una voz increíblemente popular en Praga, predicando contra las indulgencias y la corrupción. La situación se puso tensa. Tanto que lo convocaron al Concilio de Constanza para que explicara sus ideas. Y le dieron un salvoconducto imperial, una promesa de que estaría seguro. Lo que en el lenguaje de la época significa es una trampa. Fue una trampa. En cuanto llegó, lo arrestaron, lo sometieron a un juicio falso y lo quemaron en la hoguera.
Pero su muerte no silenció sus ideas. Al contrario, lo convirtió en un mártir y desató una rebelión en Bohemia que duró décadas. Demostró que la gente estaba harta y que el sistema, por muy poderoso que fuera, empezaba a resquebrajarse. Al final, después de recorrer estos 1000 años, parece que el hilo conductor es esa advertencia a Tiatira sobre tolerar a Jezabel. Exacto. Tolerar que un sistema se corrompa desde dentro, que la institución se vuelva más importante que el mensaje. Esa es la gran conclusión de los textos. El peligro mortal de la institucionalización, cuando la meta principal de una organización pasa a ser su propia supervivencia, su poder, su riqueza. En vez de los principios por los que fue fundada. Corrupción es casi una consecuencia lógica. Según este análisis, lo que se perdió en el camino fueron las ideas que luego la Reforma intentaría recuperar. La autoridad única de la Escritura. Sola Scriptura. La justificación solo por la fe, sola fide, y el acceso directo a Dios para cada persona. Toda la tensión acumulada durante 1000 años preparó la explosión que estaba por llegar. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Las fuentes nos han contado una historia donde la doctrina y las creencias a menudo se moldearon para servir a necesidades políticas y económicas. Así es. Y eso plantea una pregunta que va mucho más allá de la historia o la religión. ¿Con qué frecuencia vemos hoy, en nuestras propias instituciones, políticas, corporativas, las que sean, que las reglas o las verdades oficiales se defienden a capa y espada no porque sean justas, sino porque protegen el poder o la influencia de la propia institución?